Hola amigos, bienvenidos a esta, no sé qué número de edición de Sábados Culturales, que hoy día voy a dedicarle a un tema muy complicado, por supuesto ni siquiera voy a llegar a la ABC del asunto, y que me lo inspira algunos comentarios que he visto acerca del nuevo del primer gabinete que anunció el inminente presidente Gabriel Boric, y ha suscitado comentarios. Algunos consideran que todo se ha perdido, otros que todo se ha salvado, otros que es un muy buen como gabinete, otros que son todos unos payasos. Toda clase de imputaciones, especialmente centradas en algunos casos en la figura de Mario Marcel, que va a ser, entiendo, el ministro de Hacienda. Y entonces empiezan las comparaciones con otros ministros que en un momento dado en otros gobiernos no pudieron hacer nada, qué sé yo. Y, en fin, hay predicciones absolutas para bien o para mal de lo que va a ocurrir con este gabinete y en general con el gobierno. Lo cual es aceptable, cada quien hace las predicciones que quiera y a veces le puede aceptar y a veces no. Pero el hecho es que esto me ha inspirado, digamos, me ha dado la idea de examinar un poquito el tema de lo complicado, casi yo diría lo misterioso que es, por un lado, la historia en general, las maneras como impredecibles como pueden acontecer las cosas, y por otro, más específicamente, el tema dentro de la historia de las relaciones de poder, porque finalmente gran parte de lo que ocurre en una sociedad depende de decisiones u órdenes dadas por los que están en los puestos de poder, de autoridad o poder brutal, así, en su forma más simple. Y yo quiero decir en primer lugar que la vida le enseña a uno que los juicios así en blanco y negro, incluso los juicios que tratan de ser un poco más matizados, rara vez suelen acertar, porque la realidad no solo es más complicada que lo que uno puede expresar o puede encerrar en un sistema de conceptos, sino que además, como si eso fuera poco, la realidad no solo es compleja, tiene muchos elementos, de los cuales solo vemos algunos, sino que además muta, para más remate. Porque esto es como un problema matemático que consistiera en calcular una suma que tiene una cantidad indeterminada de dígitos. Entonces, ¿cómo lo hace usted? Le dicen, aquí hay una columna en número, pero no sé dónde termina y dónde empieza la columna. Creo que tiene 100 dígitos, pero podrían ser 80 o 120. Usted lo más que puede lograr es una aproximación. Echa una mirada a los dígitos que tiene a la vista, ve que son todos, por ejemplo, que se mueven, son números que se mueven dentro de ciertos umbrales. Ningún número es inferior a 1 y ningún número es mayor a 25, por decir algo. Todos se mueven por ahí y usted le dice que hay entre 80 y 100 números, entonces usted puede hacer una aproximación. Usted puede decir, en promedio los números son de tal valor y probablemente si hay 80, entonces entre 80 y 100, usted puede hacer unas cuantas multiplicaciones y llegar a unos aproximados. Ya eso sería, por supuesto, bastante distante de lo que va a ser el número exacto si pudiéramos conocer la suma en su totalidad. Pero ¿qué pasa si además le dicen que la suma está cambiando? Que en un momento dado esos números que usted está sumando cambian. Ya no es el número máximo 25, sino que es 200. Es imposible, es muy difícil ir más allá de aproximaciones. La realidad es mucho más complicada que eso. Hay muchas ambigüedades y transformaciones. Y por eso que es tan razonable un viejo refrán o frase que usan los ingleses, wait and see. Es decir, antes de hacer juicios y luego actuar sobre la base de estos juicios tan incompletos, tan esquemáticos, veamos qué pasa. O sea, qué es lo que la realidad nos dice que es el juicio, que es la idea, el concepto que está detrás de esto, el wait and see. Esperen y vean qué pasa. Porque actuar así a tonta y a loca sobre la base de un juicio a priorístico es un error. Y si ustedes examinan la historia, examinan cómo se llegaron a ciertas decisiones, cómo tal o cual guerra se produjo
y examina las decisiones que tomaron las personas de autoridad en los distintos países que se terminaron involucrando. De eso hay muchos libros. De las últimas 2 guerras mundiales hay muchísima bibliografía donde te puede estudiar al detalle los juicios que se hacían las partes antes de que explotara la guerra, por supuesto, las ideas que tenían del adversario, sobre lo que quería el adversario, sobre los medios militares que tenía el adversario. En el caso de la Segunda Guerra Mundial hay hasta películas. Yo les sugiero que vean una película que acaba de aparecer en Netflix que se llama Múnich. Está basado, entiendo, en una novela de Harris, un muy buen novelista. Múnich, 1938, fue cuando Chamberlain, Daladier y Hitler firmaron un acuerdo a costa de Checoslovaquia para evitar la guerra. No la evitaron, la pospusieron nada más un tiempo y terminó siendo mucho peor. Y ahí ven ustedes el ir y venir de ideas equivocadas o de decisiones que están basadas en presunciones erróneas. Y eso que es una película bastante simple comparado con lo que fue la realidad. Y, como les digo, en todo orden de cosas, incluyendo nuestro país, la complejidad de los eventos es muy grande. Y en esto de la complejidad, es bueno, por ejemplo, examinar uno de los elementos de la vida social que es fundamental, que es el tema del poder. El poder que persiguen los políticos, que los políticos quieren tener, desarrollar, conservar para siempre jamás. ¿Qué es lo que es el poder? ¿Cómo opera el poder? ¿Por qué algunos mandan y por qué mandan lo que mandan? ¿Por qué otros obedecen? ¿Y por qué obedecen lo que obedecen? ¿Hasta cuándo dura ese mandato? ¿Hasta cuándo se dan esas órdenes? ¿Hasta cuándo se obedecen? Es una relación también absolutamente cambiante. El poder no es una cosa, es una relación social. Y como relación social que es, no tiene ningún elemento fijo que uno pueda servirle de apoyo para hacer un cálculo definido sobre nada. Es una relación social y la relación de poder que uno puede observar, para simplificar mucho, entre una persona y otra. Es un aspecto cambiante, transitorio, de una relación social que puede pasar a otras etapas, a otras fases. El día de mañana el que mandaba se convierte en el mandado y viceversa. En otro momento lo que mandaba deja de mandarlo, cambia de idea respecto a qué es lo que tiene que ordenar. El que obedecía cambia de idea respecto a lo que tiene que obedecer. Es una relación social y está sujeta a todos los tremendos cambios de las relaciones sociales, que tienen que a su vez que ver con todos los tremendos cambios en la mente de quienes intervienen en una relación social. Antes de continuar con esto, estimados amigos, examinar un poquitito más este asunto de la relación de poder, que es tan esencial en la historia humana, permítanme entrar al primer bloque. Y voy a partir con LifeBalanceChile.com, que es una empresa a cargo de otorgarle a usted, suministrarle la mejor, la más fundamentada receta, o más bien dicho, pauta alimenticia que usted pueda querer o necesitar. ¿Cómo funciona esta cosa? LifeBalanceChile.com lo visita en su casa. Va con todos unos aparatos especiales que nadie más tiene en este país para medir todas las variables importantes de su cuerpo, y no solo el peso, muchas más. Lo consultan sobre qué es lo que usted quiere. Este es un tema meramente de verse mejor, de botar la guata, o hay un problema también de salud, resulta que usted tiene diabetes, por ejemplo, algo así. Reciben información de usted, reciben información de sus instrumentos únicos. Mientras tanto, le han regalado, para que tenga en esta primera visita, una botella como esta, para que se acuerde de ello. Esta botella dice 3 de estas al día y estamos. Se supone que 3 botellas de estas llenas de agua es lo que necesita el ser humano para estar bien hidratado. Bueno, con esos datos ellos analizan, procesan y le dan a usted finalmente una receta científica de lo que le conviene. Y no solo eso, están a su disposición todo el tiempo, lo van a monitorear todo el tiempo. No es una receta que se la entregan y se van. Usted tiene una línea abierta para hablar con ellos todos los días, todo el día, para consultas de cualquier tipo. Sobre los alimentos que puedo comer esto, puedo no comer esto, qué pasa si, etcétera, 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 etcétera. Hay una relación permanente con usted y eso hace una gran diferencia. LifeBalanceChile.com. Si usted quiere realmente ponerse al día con su cuerpo,
pónganse en contacto con ella. Y continúo con Edifito, que entrega un completo software de administración de edificios y condominios a través de Internet. Este software lo hace todo, calcula todo, lo procesa todo, hace informe, le recuerda al administrador lo que tiene que hacer hoy día, lo que tiene que hacer mañana, facilita la comunicación con los miembros del edificio o del condominio, automatiza las operaciones, mejora la recaudación de toda clase de pagos. ¿Para qué le digo más? Aquí yo tengo un montón de puntos. El hecho es que la administración de su edificio o de su condominio se lleva a cabo en forma al 100%. Ya no depende de lo que se recordó el administrador, que el administrador estuvo enfermo, no pudo ese día llegar a hacer los cobros de, qué sé yo, ¿cómo se llaman? Los gastos comunes. Todas esas cosas se han resuelto. Así que si usted es miembro del comité de administración de un edificio, vale la pena que se ponga en contacto con Edifito y vayan consiguiendo este software de administración para que lo use su administrador, si es que no lo tiene. Edifito además le ofrece un descuento del 10% si usted dice que llegó a la empresa por intermedio de este programa. Y les recuerdo la aplicación que tengo siempre por mi alergia, que es mi cruz, una cruz muy desagradable. Oxinova, estimados amigos, este producto norteamericano, 15 años en el mercado norteamericano con gran éxito, un polvito que usted lo echa en un litro de agua y en 20 minutos se convierte en una colonia de bacterias que se come las bacterias que producen los malos olores. Malos olores, por ejemplo, que vienen de los pozos sépticos, o sea, de las letrinas, ese es el nombre, un poquito feo, pero eso es lo que hay en muchas casas en el campo, en la costa, que no tienen salida a la alcantarilla. Y entonces el problema es terrible. Con esto se acaba el problema. También es útil para casas de ciudad que tienen salida a alcantarilla, pero que en el sistema de cañería es muy viejo, muy complicado, igual se va acumulando material orgánico y empiezan los malos olores y uno dice, ¿de dónde viene esto? Bueno, vienen de ahí. Te prepara este producto, lo echa, qué sé yo, en el lavatorio, en el fregadero, en la cocina, en el excusado, lo echa en la cámara, lo vaporiza en distintas partes. Listo. Incluso se está usando en el campo para echárselo a las aguas negras que muchos usan para regar, y el agua que recibe estas bacterias queda en muchas mejores condiciones y los plantíos crecen mejor, según me decían algunos agricultores. Ojo con eso. Oxinova. Las relaciones de poder que son tan importantes en una sociedad, porque alguien manda, alguien obedece, a todos los niveles, son también muy cambiantes, porque no son una cosa, no es que alguien tiene poder y el otro no tiene poder. Nadie tiene poder, es una relación de poder que está determinada por infinitos factores, ¿no? En el caso más simple, que es el que la gente se suele pasar, el que tiene poder es porque tiene un instrumento de poder. En el caso más elemental, tiene un arma letal. Entonces, le impone su voluntad a otro, pero ¿por cuánto tiempo? Hay una película famosa, muy buena, que se llama Un taxi para Tobruk, donde trabajaba, entre otros, Charles Aznavour, me acuerdo. Y en esa película toman prisionero a un soldado alemán. Ocurre en el desierto. Y un tipo muy simpático, un actor alemán muy simpático, que en un momento dado se aviva y logra tomar un arma y los tiene a todos los ingleses dominados. Pero los ingleses se quedan tranquilos, le dicen, te vas a quedar dormido tarde o temprano. Y ahí te vamos a quitar el arma y se acabó. Y efectivamente eso pasa. Y eso lo pongo como ejemplo, que ni siquiera un arma ni una bomba atómica al lado sirve todo el tiempo. Es una forma muy elemental. Al final de cuentas, las relaciones de poder son bastante más complejas. Normalmente se sustentan en el hecho que los que obedecen les parece legítimo y conveniente obedecer. Y hay además un componente de miedo de que si yo no obedezco, los otros que sí quieren obedecer me van a sancionar. Ese elemento es muy importante, especialmente en regímenes donde no hay mucha aceptación legítima, una dictadura, por ejemplo, pero ahí opera el miedo. El miedo es un factor muy importante. Pero igual es una relación social, porque ese miedo lo suscita no el dictador propiamente tal, que finalmente de cuentas es un hombre, no más solo, sino que el aparato, la gente que lo rodea, los otros, su círculo íntimo, su policía, su Gestapo, su KGB. Y esos KGB y esas Gestapo son formados por personas, un grupo. Y uno tiene miedo de que ese grupo sí está dispuesto a obedecer al jefe y me van a agarrar. El miedo entonces es súper importante en esas condiciones. Pero en todos los casos es una relación social, y la relación social, las acciones humanas, de las cuales la relación de poder es una de ellas, se basan
finalmente en la psiquis de los individuos. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que me conviene? ¿Qué es lo que yo temo? Y por lo tanto, ¿a quién estoy dispuesto a obedecer? ¿Hasta qué punto lo voy a obedecer? ¿Respecto a quién lo voy a obedecer? ¿Qué cosas que persigue este líder que apareció me parecen a mí interesantes y por lo tanto yo lo sigo, lo voy a obedecer? Se establece una relación de mando de él sobre mí, pero se establece esa relación porque yo coincido con que vale la pena el propósito de ese líder, porque me conviene o porque yo pienso igual que él, tengo los mismos sentimientos. Pero esos sentimientos, esos pensamientos, esos intereses, esas conveniencias cambian. Y de hecho, cuando uno examina la historia, en algunas oportunidades estos cambios son muy dramáticos y muy inesperados y son muy sorprendentes porque la gente siempre cree que el poder es como una cosa sólida, como un bloque. Incluso creen que es lo más sólido, inamovible que uno puede encontrar en una sociedad. Todo lo demás es vaporoso, superestructural, cambiante, pero les parece que las relaciones de poder, que la autoridad, que el Estado o quien sea, es una cosa mucho más sólida, institucional. Y resulta que todas esas cosas que parecen sólidas, lo son hasta cierto punto, dependen de la aceptación de colectivos humanos que están dispuestos que consideran legítima esa situación, que la obedecen. Por último, en algunos casos por inercia, pero la inercia, el obedecer pasivamente también es un contenido psicológico que puede cambiar. Y cuando cambia, a veces de una manera muy sorprendente, se produce una situación inesperada. Yo he contado muchas veces la anécdota que me contaron a mí de lo que pasó con esta pareja que gobernaba Rumania, Ceausescu y su señora. Durante años hicieron lo que querían. Ellos eran los cabecillas del Partido Comunista Rumano y habían establecido una dictadura comunista de la cual ellos eran la cabeza y hacían y deshacían y pasaron décadas. Y un buen día hubo una asamblea, una reunión, una concentración, por supuesto citada por Ceausescu. Nadie más podía citar una concentración en Rumania en esos años. Y fue en un lugar al cual daba las ventanas de la Embajada de Chile, en Bucarest. Y una persona que estaba ahí me contó esta historia. Ellos podían ver, estaban como en palco. Y estaba como siempre había sido Ceausescu, dominándolo todo, hablando hasta por los codos, la gente con todos ahí, los sindicatos de esto, los sindicatos de lo más allá, todos con las banderitas, con las cosas de siempre. Y de pronto, una voz surge esa multitud, yo no sé rumano, pero parece que le gritó el equivalente: ándate a donde usted se imagina. Alguien desesperado, representando, probablemente, seguramente el sentimiento de millones de rumanos que hasta ese momento fingían obedecer por miedo. Pero esa voz rompió ese miedo como quien patea un cristal. Y esa masa explotó en su ira, y empezaron los insultos, y empezó la revolución rumana, que significó que finalmente a Ceausescu y su señora los mataron, y hay imágenes bastante brutales en YouTube, contra un muro, los acribillaron a balazo, después de un juicio, digamos, al estilo de los juicios que se hacen en esos países, ¿no? ¿Qué había pasado? ¿Qué pasó? ¿Qué había ocurrido con el miedo? ¿Qué había ocurrido con esta lealtad de años? ¿Qué había pasado en la mente? Porque es ahí donde pasan las cosas en los seres humanos, en la mente. ¿Qué pasó con los motivos que los llevaban a obedecer, que de pronto los llevaron a corear ese insulto que gritó una voz solitaria en medio de la multitud? ¿Qué procesos habían estado ocurriendo subterráneamente en la mente, quizás incluso de jerarcas del Partido Comunista, pero que también estaban muertos de miedo de que si yo hablo, los demás que todavía son leales a Ceausescu me van a denunciar y voy a ir a parar a un calabozo o a un paredón? Es muy cambiante. El poder, que parece siempre sólido, que parece intocable, se puede derrumbar de un día para otro. Hay una cosa muy hipnótica alrededor del poder a veces. Una persona parece ser como Dios, con todo el poder del mundo. Y sin embargo, ese poder no es otra cosa
que el hecho que una suma de millones de individuos le otorgan ese poder. Si por algún motivo esa muchedumbre cambia, como a veces cambian de un segundo para otro, por lo que dijo uno, por lo que gritaron varios, por cualquier incidente mínimo, de pronto ese poder se hace 1000 pedazos y ese individuo que estaba allá arriba, endiosado, recibiendo lo que los comunistas llaman el culto a la personalidad, se derrumba y no se convierte más que en un pobre gallo que lo llevan a la rastra por todos lados. Así es. Entonces, cambian los intereses de las personas, cambian las ideas que tienen sobre el mundo, cuando se trata de seguir a alguien por convicción, cambian los miedos, que es lo que se teme más en un momento. Se teme más al jerarca, se teme más al monarca, se teme más al presidente, se teme más a la Gestapo, o se teme a otra cosa todavía peor. A lo mejor se teme morirse de hambre, o se teme que mañana nos vienen a buscar a nosotros. Así fue como cayó Robespierre en la Revolución Francesa. Cayó porque el miedo hipnótico que había logrado infligirle a todos los miembros de la convención, de la asamblea, del congreso de ese momento, que todavía existía en Francia, ese miedo se convirtió en un miedo más grande a que ellos eran los que estaban en la próxima lista que el propio Robespierre anunció que al otro día le iba a mostrar otra lista de supuestos traidores a la revolución, que por supuesto iban a ir a dar a la guillotina. Y ese miedo fue más grande, a lo mejor estoy en la lista, pensaron muchos de ellos, al miedo a Robespierre, y le cortaron la cabeza a Robespierre. Y esto pasó en 2 días, o menos. Se vino abajo Robespierre. Por supuesto habían habido otras fuerzas, habían habido otros factores, pero finalmente hay un clic que pasa aquí, en la mente de un grupo de personas, que se expande como un fuego en la pradera, y una situación que parecía consolidada para siempre jamás cambia de la noche a la mañana. Y lo mismo pasa, para volver a nuestro caso, con la historia en general, con las decisiones. Ahora, con respecto a la situación que estamos viviendo en Chile, con un gobierno que se va a instalar con una nueva élite política, con una nueva generación, con cabritos y cabritas, a lo más treintañeros, la mayoría de ellos, o sea, cabritos básicamente, que no hace mucho estaban todavía en los colegios, pintando en las paredes, abajo los yanquis o algo por el estilo. ¿Y para dónde va a ir eso? No podemos saberlo tampoco. No podemos decir, esto es un cambio maravilloso, el país va a reformar un montón de cosas que estaban mal, vamos a reemplazar a una élite política corrupta, vieja, envejecida, vamos a poner gente nueva con otras ideas, se va a comportar más moderado de lo que parecía el presidente y su gente, y todo va a salir bien. Eso piensan algunos, eso piensa su sector. Los otros piensan que va a ser un despelote, un desastre, una ruina. Pero uno puede, supuesto, hacer cálculos de probabilidades y decir, esto es más probable, esto es menos probable, pero las probabilidades no significan gran cosa, a final de cuentas, en los asuntos humanos. Quizás en un juego de naipes sí, en una ruleta sí. Uno puede hacer cálculos de probabilidades. Pero en los asuntos humanos es tan cambiante todo. No sabemos realmente cómo se van a dar las relaciones de poder dentro del gobierno, dentro de su coalición, entre el gobierno y su coalición con la oposición, entre la oposición, el gobierno, etcétera, etcétera, con el resto del país, el país en su conjunto con el resto de los países del mundo. No tenemos idea qué situaciones, por ejemplo, posibles guerras en el mundo van a cambiar la situación de Chile de la noche a la mañana. No sabemos qué eventos geológicos de gran calado o cósmicos pueden pasar que cambien todo. Les cuento, por ejemplo, para que no crean ustedes que estoy inventando cosas. Hace 2 días o 3 días, 3 días para ustedes si ven este programa, un aerolito de 1 kilómetro, de 1100 metros de diámetro, o sea que habría sido capaz de extinguir toda la vida en la Tierra, pasó a 1.800.000 kilómetros de nuestro planeta, que ustedes les dirán, pero 1.800.000 kilómetros es una gran distancia. No es una gran distancia. Equivale más o menos a unas 5 o 6 veces la distancia de la Tierra a la Luna. Y eso, en términos, no digamos del universo, sino que en términos de nuestro sistema solar, es nada. Se podría perfectamente decir que nos pasó raspando.
no teníamos idea. O por lo menos los ciudadanos comunes, quizás los astrónomos sí. Los astrónomos tampoco sabían si eventualmente en algún momento de su trayectoria acercándose a la Tierra podía, por ejemplo, tropezarse con otro cuerpo celeste, puede suceder, y desviar su trayectoria un milésimo de grado que le hubiera traído derechito a la Tierra. Las cosas pueden ocurrir, hay infinitos eventos. La historia no está determinada en absoluto. Los que quieran a usted meter la cuchufleta de que la historia obedece a ciertas leyes invencibles, le están diciendo una cosa que es solo verdad a medias. No existen esas leyes invencibles que determinen los asuntos humanos. Existen condiciones dentro de las cuales se producen, eso sí, y esas condiciones son irrebasables. En la época de Julio César, cualquier cosa que pasara ahí pasaba en un mundo con la tecnología que había en esa época, no otra. No habían helicópteros, no habían celulares. Todo lo que podía pasar estaba constreñido dentro de los marcos de las posibilidades físicas que les daban a los actores sociales de esa época las condiciones materiales, las tecnologías de comunicación, los medios de guerra, la tecnología militar, todo, económica. Pero dentro de un marco, por rígido, por impenetrable que sea, hay muchos grados de libertad. Muchos grados de libertad. Y esos grados de libertad, el hecho de que se muevan dentro de un marco rígido, no significa que esos grados de libertad sean insignificantes para nuestras vidas. Es decir, si Julio César no es asesinado el año 44 a.C., la historia de Roma habría sido bastante distinta. Se habrían producido desviaciones que habrían producido otras desviaciones. Es, en el fondo, la teoría del efecto que se llama el efecto mariposa. Usted mata a una mariposa hace 20 millones de años atrás en la Tierra, va con una máquina del tiempo, mata a una mariposa y vuelve al presente y ya ha cambiado la historia humana por una acumulación de efectos que van gradualmente desviando un poco, como ese aerolito que se desvía un milésimo de grado y generan a la larga un resultado muy distinto. En los asuntos humanos, la acción humana, que depende de decisiones, que depende de relaciones de poder cambiantes, que depende de cómo interactúan entre sí todos estos factores de una manera caótica. Estoy usando un concepto de la física, caótica, o sea, incalculable, hacen mucha diferencia. Esto tiene que ver con las relaciones de magnitud. Si usted está manejando un gas dentro de un recipiente, pongamos que en este recipiente está con aire en este momento. Desde el punto de vista de mis intereses personales, me da lo mismo cómo se están comportando las moléculas de aire acá adentro. Si yo logro identificar varias moléculas y les pongo nombre, no tengo necesidad de saber en qué posición dentro de este frasco está la molécula A en relación a la molécula B. A mí, para mis intereses, para mis usos, lo que me interesa son cuántos centímetros cúbicos hay aquí para tomarme la cantidad de agua que yo necesito al día. Pero si yo soy una de esas moléculas, si yo soy una criatura que vive dentro de una de estas moléculas, sí me va a importar las posiciones relativas y los choques entre las moléculas, que a mí, que estoy en otra dimensión matemática comparado con la molécula, no me importan. Entonces, lo que va a suceder con este gabinete de Boric, o con los otros gabinetes, con este ministro de Hacienda, o con otro ministro de Hacienda, lo que va a pasar dentro de esa coalición en su relación con otros, con la oposición, con los chilenos, con lo que le quiere la gente, con lo que quieren las otras instituciones que no voy a mencionar, con lo que pueden hacer unos y otros, con el contexto internacional, si hay paz o hay guerras, si la economía sube o baja, si vienen nuevas o no epidemias. Todo eso es tan absolutamente incalculable y caótico que, para poder respirar un poco antes de continuar, les voy a contar de otro bloque que tengo acá. Esto sí que es absoluto, ¿eh? Lo que les voy a decir, no hay nada caótico aquí. Este es el mejor, el más exclusivo, el más espectacular hotel de Chile, Mari, ubicado en la región de los lagos, estimados amigos, una región preciosa, un hotel increíble. Cupo limitado, 30 a 35 personas, me parece. Una de las dos cifras es, creo que 35. El mejor personal de Chile de hotelería. Servicios increíbles. Todo incluido en el precio que usted paga. Usted no tiene que pagar ningún servicio extra, no importa cuántas veces lo pida.
Esto incluye masajes, salidas a terreno con guías especializados, todo. Esto sí que es descansar, apartarse del mundanal ruido. Mari, hotelmarimari.com. Les sugiero que vayan a esa dirección y vean las fotos de este lugar fantástico. Mari. Y continúo con Ideal Service, una empresa que hace trámites por usted, desde lo más simple a lo más complicado. Trámites que usted no puede o no quiere hacer. Trámites físicos. Trámites que significan que usted se mueva o que se mueva un objeto, que se mueva un documento de un lugar a otro. Cosas que usted no puede hacer por internet. Se tiene que mover. Alguien se tiene que mover. Que se mueva Ideal Service. Están haciendo esto hace rato en Chile. Tienen más de 3.500 clientes y no hay diligencia que no vayan a aceptar. Si usted simplemente los llama una vez para que manden a su personal a buscar una cosa que se le quedó perdida, pongamos el celular típico, a 1.000 kilómetros de su casa, en otra ciudad, lo van a hacer. Si usted es un empresario que todos los días, al revés, tiene que hacer ciertas diligencias que ya no van abasto sus juniors, Ideal Service lo va a hacer. Ideal Service, trámites para empresas y particulares, toda clase de asuntos, estimados amigos. Idealservice.cl y service.cl, lo que sea, cualquier cosa, lo van a hacer por usted. Y para invertir en Estados Unidos, ya sabe, ya me ha escuchado otras veces, invierta en USA.cl, empresa chilena norteamericana que lo hace todo, le ofrece oportunidades de inversión en franquicias, miles, en bienes inmobiliarios, cientos en Estados Unidos, le abre cuenta corriente en los bancos norteamericanos, le consigue crédito hipotecario, lo ayuda a constituir sociedades comerciales, le consigue viceresidencia, todo. Usted no tiene que saber nada de cómo invertir en Estados Unidos. Póngase en contacto con Invierta en USA.cl. Si ustedes estudian cualquier libro de historia con el ánimo de detectar esto y no meramente de que les pase por así una hilera de fechas y nombres por la cabeza sin mayor reflexión, sino que van viendo cómo se decidió tal evento. ¿Quién hizo tal cosa? ¿Por qué hubo tal cambio en esta sociedad? ¿Por qué la paz se convirtió en guerra? ¿Por qué la guerra se convirtió en paz? ¿Por qué esta dinastía se derrumbó y llegó otra? ¿Por qué Cristóbal Colón se embarcó a América y consiguió finalmente financiamiento de los reyes de España? ¿No es cierto? ¿Por qué? Y usted va a encontrar siempre en la raíz decisiones tomadas, decisiones que se convierten a veces en órdenes y en otros casos en obediencia, nacidas de intereses, nacidas finalmente de ideas, porque los intereses es una idea que uno se hace de lo que a uno le interesa o le sirve, una idea que uno se hace de lo que le resulta conveniente. Pero es una idea, es una percepción, es un contenido de conciencia, y los contenidos de conciencia son transformables, se transforman, tenemos la experiencia nosotros mismos en nuestras vidas, cómo hemos cambiado respecto a cómo miramos tales cosas o tales personas y por lo tanto cómo nos conducimos con ellos. Estas ideas no se quedan en el aire, se convierten en actos, se convierten en decisiones, se convierten en relaciones de poder, pero relaciones de poder por lo tanto cambiantes, modificables. La historia entera es imprevisible. Imprevisible. Prácticamente hay algunas ocasiones en que hay cosas que se pueden prever. Pero ojo, que esto de cosas que se pueden prever y que ocurrieron es un raciocinio que merece cierto cuidado. Porque por supuesto, entre las cosas que uno prevé, puede ser que uno le acierte, pero no porque estaba a la vista de la predicción, no porque estaba a la vista del intelecto que vio desarrollarse las cosas necesariamente, sino porque ocurrió nomás. Cuando usted acierta un número de la ruleta y gana, no es porque usted previó que iba a salir ese número. Salió. Pudo haberlo dicho. Va a salir Colorado el 7 donde yo tengo mi plata y voy a ganar. Y ganó. Pero eso no significa que usted era Nostradamus y pudo ver el futuro. Significa simplemente que coincidió su deseo, su pronóstico con la realidad, pero pudo no haber ocurrido. Y en todo caso, las predicciones que tienen alguna base lógica, por así decirlo, basado en supuestas leyes de la historia, que sí existen, son muy generales. Nos permiten
En el mejor de los casos, y es lo que han intentado tantos autores, filósofos de la historia, historiadores como Toynbee, como Spengler, como otros, han generado sus modelos históricos. Yo no digo que se han equivocado en absoluto. Digo nomás que el nivel de abstracciones que se manejan es tal que acertar con ellos es tan irrelevante para la vida concreta de los individuos como decir, mañana va a salir el sol. Efectivamente, mañana va a salir el sol. Pero es una predicción tan genérica, tan inútil en la práctica, que no nos sirve de nada. En la historia, cuando analizamos la historia, podríamos decir, y yo creo que lo han dicho ya muchos, Estados Unidos es un imperio que está en decadencia y va a ser sustituido eventualmente por China. Y puedo dar como ejemplo toda la historia anterior, qué pasa con las grandes sociedades, cómo empiezan a tener problemas de esto, y todo eso es verdad. Pero no puedo prever en el nivel microscópico o atómico o molecular, que es donde se mueve la gente en lo concreto, que es donde las predicciones son relevantes. Ahí son relevantes, no en este otro plano estratosférico. Y por lo mismo, en el caso de Chile, uno puede prever cosas muy generales respecto al futuro de esta nación, pero no puede prever exactamente, como para volver al principio del programa, que tal o cual ministro que va a nombrar para su primer gabinete Boris va a ser un payaso. Eso es absurdo. Porque ahí estamos en un plano tan atómico, tan pequeño, tan infinitesimal, tan molecular, que entramos en el universo del caos, entramos en el universo de lo imprevisible, de lo incalculable, y por lo tanto no podemos hacer una predicción que tenga algún sentido. Podemos apostar. Es como una apuesta. Yo apuesto que este va a ser un excelente gobierno, dicen algunos. Yo apuesto que este va a ser un pésimo gobierno. Yo apuesto que va a ser un gobierno ni pésimo ni muy bueno, sino que se va a mover ahí más o menos, va a salvar. Y tampoco sabemos siquiera cuánto va a durar este gobierno. En una de esas, la Asamblea Constitucional decreta que este gobierno se tiene que terminar, tiene que venir otra elección. O puede pasar cualquier otra situación. O termina su mandato en el tiempo correspondiente, ¿quién lo va a reemplazar? ¿Va a seguir el proceso del progresismo, el izquierdismo? ¿O viene una redacción derechista? No tenemos la más puta idea, la verdad, las cosas. Esto quería contarles, estimados amigos, pero antes de irme les recuerdo, antes de continuar con lo que tengo, me habían dicho que me quedan un par de cositas. Higiena Online, una academia de música. Ustedes están viendo la dirección a mi derecha. Esa es la dirección, no Higiena Online. Higiena Online es un producto. Es clases online de guitarra, de teclado, de saxofón, de flautas, de percusión, de contrabajo, voz, etcétera, online, que son cursos muy, pero muy buenos, como mucho más potentes que estar presencialmente, yo creo. La gente lo está empezando a descubrir. Higiena Online, ahí están los datos. Póngase en contacto. Vuelvo a tocar esa guitarra que dejó hace tantos años. Y continúo con miclimo.com. Estimados amigos, la mejor climatización de Chile la entrega miclimo.com, porque entrega el mejor servicio y eso es lo más importante. Fuera que tienen de los dispositivos de primera categoría y no copias al carbónico hecho en países que hacen puras copias de lo que hacen los demás, inventan los demás. Fuera de eso, el servicio permanente de miclimo.com. Y no olviden, amigos, Espacio Ajedrez, para que lleven a las vacaciones un tablero, las piezas, el manual para los niños. Va a ser la mejor decisión que usted va a tomar en muchos veranos. Llevar no solamente el Metrópoli, la juego de cartas y el cacho, llevar un ajedrez para que su niño, su sobrinito, su nieto empiece a organizar su mente de una manera tal que usted no lo va a poder creer después. En 6 meses más, ese chiquillo va a ser otro, pero para mejor. Y yo tenía pensado en algún momento dado mostrarles distintos libros respecto a este tema, pero después me di cuenta que no tiene mucho sentido, porque esto no es un tema que se trate, o que yo recuerde que se trate así directamente como lo estoy tratando de tratar yo, sino que está implícito en cualquier libro de ciencias sociales o de historia que ustedes lean con cuidado. Especialmente en los libros de historia, ustedes siempre van a encontrar ahí el agente humano que hace o deshace sobre la base de un juicio que en algún momento se hizo,
Ese juicio puede ser totalmente defectuoso, puede tener los más arbitrarios orígenes, como suele ocurrir, y eso produce cierta melancolía cuando uno se da cuenta que una grandísima parte de la historia humana, con todos sus desastres, guerras, tragedias, matanzas, dolores y pesares, es el resultado de decisiones nacidas de ideas estúpidas, de ideas defectuosas, de ideas equivocadas. Pongo el ejemplo otra vez del año 38-39 con Hitler. Ideas de tantos políticos de esa época de que podían, adentro de Alemania y fuera de Alemania, de que podían manejar, instrumentalizar a Hitler. Ideas nacidas de dónde. Entonces, si ustedes se ponen a escarbar en la historia personal de tal o cual político, por ejemplo Neville Chamberlain, primer ministro británico, ustedes pueden encontrar cuáles son los orígenes de un pensamiento determinado que lo llevó a tomar decisiones determinadas que ayudaron que llevaron al desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial con 60 millones de muertos. Es impresionante hacer ese ejercicio. En el principio de todo, como dice el Antiguo Testamento, en el principio era el verbo. Exactamente. Y así siempre es. Dios dijo, fiat lux, hágase la luz, y la luz se hizo. Nosotros pensamos, tomamos una decisión por un juicio, y la luz o la oscuridad se hacen. Así es. Y con eso, estimados amigos, termino este programa, que pensé que iba a ser mucho más corto de lo que resultó siendo. Y nos estaríamos viendo entonces el domingo, espero, con Álvaro Sala. Muchas gracias y chao.